Bien, vamos a proseguir con nuestro servicio. Si gusta acomodarse en su lugar. Y vamos a seguir con este menú de predicaciones que el Señor ha tenido para nosotros hoy. Y a continuación vamos a recibir a un hermano también muy querido por nosotros. Él tiene 1 año o 2 a que llegó a la iglesia, pero sin duda es una gran persona, un hijo de Dios. Y que el Señor lo bendiga. Vamos a recibir a nuestro hermano Enrique Hernández, también pastor de esta congregación. Muy buenos días, hermanos. Espero que no estén muy desvelados. Espero que estén muy bien. Y vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Juan, libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. Les voy a pedir que me ayuden a leerlo alternadamente. Cuando tengan su lectura, me dicen amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Ustedes? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ustedes? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta medio. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, pero cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Todos, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hace días, hermanos, hubo un acontecimiento en el mundo. Murió un general iraní, mandado por el presidente Trump. Hubo mucho derramamiento de sangre, pero esa sangre, hermanos, no produce nada. Hoy vamos a hablar de una sangre que sí produce y que conmovió a toda la humanidad. Vamos a hablar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, se ponen de pie, por favor, para poner en manos de Dios este estudio, esta predicación. Bendito Padre de los cielos, te pedimos, Señor, que seas tú guiando a cada corazón aquí presente, Señor, en su entendimiento, en su fe, en su conocimiento, en su entendimiento, que le des apertura de conocimiento en su corazón, bendito Padre, para que esta palabra llegue hasta el fondo de su corazón, hasta el fondo de su ser, a ese ser interior que todos tenemos, Señor, que se llama su espíritu. Bendito Padre, te pido, Señor, que no los dejes salir como entraron este día, que les permitas llevar esta parte de porción de palabra, Señor, en su ser, y que puedan llegar al conocimiento pleno de ella, bendito Padre, y tengan un crecimiento espiritual, y que si alguno de ellos, Padre, aún no ha despertado espiritualmente, hoy le permitas, bendito Padre, con tu palabra, que llegue a su ser, que abra sus sentidos espirituales, que abra sus ojos espirituales, bendito Padre. Me pongo en tus manos, Señor, y dame la destreza, bendito Padre, dame la sagacidad para poderles compartir esta palabra, Señor, y no sea mi ineptitud que no permita, Señor, que lleven el mensaje en su corazón. Gracias, Padre de los cielos, me pongo en tus manos, y que sea tu Santo Espíritu en cada corazón aquí presente, Señor, llevándole tu palabra.
En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, te lo pido y clamo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a hablar, hermanos, de unas bodas. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, podemos bien entender en lo textual la misma, en la parte textual, a qué se refiere, pero también podemos ir a la parte espiritual. Y hoy vamos a hacer esto, es decir, dice, al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Qué es una boda? Esa es la parte textual de la Biblia. Una boda, pues es una fiesta. Pero esta fiesta, hermanos, cuando la trasladamos a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que toma otra dimensión, y que toma la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo, de las cosas de Dios. Y hoy vamos a trabajar mucho esto. Vamos a trabajar, hermanos, con las bodas. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de esta fiesta, vamos a hablar de vino, que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de tinajas, que en lo textual viene a ser como un recipiente, pero en lo espiritual viene a ser nuestro cuerpo. También vamos a hablar del agua, que es la voluntad del Padre de los cielos, del Padre celestial. Y también vamos a hablar de un milagro que ocurrió en estas bodas, en esta fiesta. ¿Qué ocurrió? Se convirtió el agua en vino. Y ese precisamente es el contexto de nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué significa esa conversión del agua en vino? Significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de 6 tinajas que significan o simbolizan al hombre. Al hombre, todo, hombre, mujer, la humanidad. Y vamos a hablar también de un vino bueno y un vino inferior. Entonces, dice aquí, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, cuando yo voy a la parte textual de la Biblia, tendría yo que verlo de esta manera. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas. Y decía yo, ¿qué significa una boda? Una fiesta. ¿Qué significa Caná de Galilea? Un lugar en Israel. Estaba allí la madre de Jesús, María, la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan nos habla precisamente de la parte divina de Jesús. Pero en este versículo, precisamente, al hablar de la madre de Jesús, nos habla de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Aunque, insisto, el libro nos habla completamente de la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Este libro está escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando vamos a la parte textual, dice vino. Bueno, pues es una bebida, sabemos que es vino. Dice, aún no ha venido mi hora, hacer lo que les dijere. Dice, 6 tinajas. Como recipiente, pues es un envase, ¿verdad? Donde se estaba guardando agua. Ahora, esta es la parte textual. Quiero, hermanos, que me pongan mucha atención, porque vamos a empezar a trabajar la parte espiritual. Esta parte espiritual, hermanos, ha de ser motivada por el Espíritu Santo en nosotros. Muchas personas tratan de leer la Biblia y se aburren, o no entienden, o no comprenden lo que aquí está estableciendo nuestro Señor, el Padre de los cielos. Porque sabemos que esta palabra es la palabra de Dios. Esta palabra fue inspirada en los hombres, pero viene a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de Dios. A través del Espíritu Santo se lo da al hombre, y el hombre lo traduce en un papel para que llegue a nosotros. Pero aún nosotros, hermanos, necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo para comprender lo espiritual en lo espiritual. Entonces, vamos a trabajar ahorita un parte de lo que es la simbología, porque la Biblia no escapa a la cuestión de lo que es la simbología. Entonces, vamos a poner un poquito de atención, porque vamos a meternos de aquí en adelante a la parte espiritual de la Biblia. Dice así. Estas bodas, dice que se hacen en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. El tema, hermanos, es la salvación. Pero el contexto de esto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice aquí que obra el primer milagro del Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa?
convierte el agua en vino, pero en el significado espiritual nos está diciendo que es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Pero a la vez también se traduce en que nosotros tenemos que ir a ese sacrificio. Dice la Escritura que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Esto, óiganlo por favor, hermanos. No hay quien busque a Dios. Es decir, no tenemos la capacidad de ir a Dios si no tenemos a Dios con nosotros. Por eso mucha gente, ¿verdad?, no quiere estar aquí. Por eso mucha gente se aburre. Por eso mucha gente no entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su corazón. Hace un momento el hermano Polo hacía una oración y es precisamente, ¿verdad?, el inicio de todo. Recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Y entonces solo y solamente así yo podré comprender la parte espiritual de la Biblia. La parte textual, se los acabo de decir. Una boda, pues es una fiesta. El vino, bueno, pues es una bebida. ¿Qué es? Los discípulos, bueno, pues son seguidores de Cristo. Llenar una tinaja, bueno, pues es un recipiente. Pero todo eso es textual. Ahora vamos a la parte espiritual. ¿Sí me entienden esto, hermanos? Vamos a tratar de entender lo espiritual de este pasaje. Este pasaje nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que ir a ese sacrificio. Si nosotros podemos desarrollar fe porque Jesús está en mí o en nosotros, es precisamente eso, creer en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por todos. Porque ese sacrificio lo hizo para el hombre como concepto, como género, no nomás el hombre, hombre, mujer, toda la humanidad, porque toda la humanidad puede ser beneficiaria de este gran milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer milagro que realiza Dios en nuestra vida, hermanos? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sigue? Que vayamos a ese sacrificio nosotros, que lo creamos, que no entendamos esto como una mera historia amena, como una historia que nos dice la Biblia, hubo un hombre que vino a morir por ti allá en la cruz. Que no lo entendamos como un hecho que, bueno, se registró, tan es así que la historia se partió en dos, antes de Cristo, después de Cristo. No, hermanos, tenemos que comprender que ese hombre vino a salvar al mundo, vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a todos de la condenación del infierno. El infierno existe, hermanos. Y aquí este pasaje me está hablando del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué hizo, hermanos? Ofrendó su vida. Él fue dado en sacrificio por el Padre Celestial para que Él fuera a la cruz. Es decir, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nada más creer. Nada más creer que Él ahí en la cruz, como sacrificio perfecto, vino a darnos la salvación. ¿La salvación de qué, hermanos? De la condenación, para que no vayamos al infierno. Y este es el problema, que todos tenemos esta gran decisión de creerlo o no creerlo. Vamos a trabajar, hermanos. Al tercer día, nuestro Señor Jesucristo, aquí vamos a empezar a establecer parámetros. Nuestro Señor Jesucristo muere un jueves, viernes, sábado, domingo, resucita. Cuando dice aquí al tercer día, me está hablando ¿de qué? De resurrección. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que se hicieron unas bodas. Unas bodas, les decía yo, que es, pues es una fiesta. Pero en la Biblia siempre va a hablar, siempre va a ser, bíblicamente hablando, alegría. Bodas, fiesta. Y va a ser, ¿qué? Alegría. Porque si nos vamos al original griego, nos está estableciendo que esa fiesta está simbolizando alegría. Y de hecho, cuando yo me voy precisamente al griego, me dice que es motivo de júbilo, de exaltación, motivo de alegría, y dice de brincos de alegría. Pero vamos a ver de qué está hablando, porque esta boda prefigura las bodas del Cordero, que habla allá en Apocalipsis capítulo 19. Todos esperamos esa cena de las bodas del Cordero, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, estas bodas prefiguran, son sombra de esto, pero también son símbolo de
son una prefiguración de una fiesta que se celebra allá en el cielo. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, primeramente, prefiguración es una representación anticipada de una cosa. Es decir, estas bodas prefiguran una fiesta que se realiza allá en el cielo. Para esto vamos a acudir a Lucas capítulo 15. Yo se los voy a leer, hermanos, no lo busquen, si no gustan, por favor, pongan atención. Dice así la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciéndole: Este a los pecadores recibes y con ellos come. Este convive con pecadores. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y ven lo que dice aquí. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué está diciendo? Lleno de júbilo, de brincos de alegría en su corazón, ¿verdad? Porque su corazón se llena de gozo, de extremado júbilo, de extremada alegría. ¿Por qué? Porque recuperó a la oveja perdida. Al llegar a casa reúne a sus amigos y les vuelve diciendo: gozaos conmigo, o sea, alégrense, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo, oigan este versículo, hermanos, versículo 7, 15:7 de Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Os digo palabras de nuestro Señor Jesucristo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que no necesitan de arrepentimiento? El versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Decimos, ¿verdad?, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aquí me está diciendo que es motivo de júbilo, pero me dice brincos de alegría hay. Es decir, hermanos, ¿cuál es la visión del cielo? Oigan esto, hermanos, por favor. Que los pecadores, ¿cuál es la visión del reino de los cielos? Jesús, cuando llega a la tierra, llega predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos, ¿qué visión tiene? Uno, que los pecadores se arrepientan. Estas bodas prefiguran precisamente esa fiesta que se realiza allá en el cielo. ¿Por qué? Porque hay motivo de júbilo cuando un pecador, se arrepiente. ¿Cuál es la visión del cielo? Pues que los pecadores se arrepientan. Y también, que se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión del cielo, esa es la visión del reino, esa es la visión de nuestro Señor Jesucristo, esa es la visión de Dios, que todos procedan, ¿qué?, al arrepentimiento, y que se predique el evangelio a todo ser viviente, para que los pecadores obviamente se arrepienten. Y vean lo que dijo Jesús en Lucas 5:32. Ahí sí, acompáñenme, por favor, hermanos, y les voy a pedir de favor que alguien lo lea. 5:32, Lucas. Dice: no he venido a llamar a justos. ¿Quién lo lee, por favor? Hermana Cristi. 5:32. No he venido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermana Gloria. Gracias, gloria a Dios. Esa es la visión del cielo, hermanos. Esa es la voluntad del Padre. ¿Qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, ¿verdad?, estas bodas prefiguran esa fiesta allá en el cielo. Cada pecador que se arrepiente y va a Jesús, motiva fiesta de júbilo, aún con los ángeles, allá en el cielo. Esa es la visión del reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí?
¿Qué es lo más importante aquí en la tierra para el reino de los cielos? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que todo pecador se arrepienta. Hermano, ¿cuántas veces has motivado tú esa fiesta allá arriba? Porque bien decían aquí, somos la luz y la sal de la tierra. Somos portadores de ese Evangelio. Y vean lo que dice. Dice Romanos, vamos a Romanos 1, 16 y 17. No nos vamos a mover mucho de la cita que estamos manejando, pero esto sí es importante, hermanos. ¿Cuál es la visión del cielo? Que todo pecador se arrepienta, que todo pecador vaya a los pies de Cristo Jesús. Que vaya, ¿a dónde? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no me avergüenzo, vean lo que dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Vean esto, hermanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al pueblo de Dios, pero también al griego. Ahí entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros, los no creyentes, los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la visión del cielo, hermanos, que todo pecador se arrepienta, que todo pecador reciba el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, que es su muerte, resurrección, que es su sacrificio allí en la cruz. Esa es la visión del cielo, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento y que todo justo predique este Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la prioridad del reino de los cielos, hermanos, la prioridad del reino, ¿qué es? La predicación del Evangelio de Jesús. Tienes que hablarle, hermano, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, tienes que hablarle a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, a la persona más próxima. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos visto en la combi hablando de pronto del Evangelio de Jesús? Es un mandato, hermanos. Es la gran ordenanza. Ir y predicar el Evangelio. Esa es la visión del reino. Y para eso hemos sido nosotros preparados. ¿Para qué? Para que todo pecador se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirse? Volverse a Dios. Volverse a Dios. Porque todos andamos en delitos y pecados cuando andamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo el reino? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dicen, no hay motivo de júbilo, no hay más grande motivo de júbilo que un pecador se arrepienta y vaya a los pies de Cristo. Y hay fiesta allá en los cielos. ¿Se fijan? Entonces dice, al tercer día, ¿qué nos está diciendo? La resurrección. Nos está hablando de resurrección. Hicieron unas bodas, prefiguración, o sea, representación anticipada de una cosa. ¿Qué nos está hablando? De esa fiesta que se celebra allá en el cielo por cada pecador que se arrepiente. En Caná de Galilea, Galilea de los gentiles, símbolo de ciudad de incredulidad, ciudad de gente que no creía en nuestro Señor Jesucristo. Y estaba allí la madre de Jesús, bueno, María, ¿verdad? La madre de Jesús. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es decir, si estamos hablando de las cosas del reino de los cielos, pues precisamente tiene que estar como invitado el Señor Jesús. Porque solo y solamente podemos hablar del Señor Jesús con gozo, con gusto, con alegría, con brincos de júbilo, cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Porque dice la Escritura, no hay ni uno bueno, no hay quien vaya a Jesús, no hay quien vaya a Dios, no hay ni uno, dice la Escritura, Solo y solamente cuando tenemos a Cristo Jesús es cuando hay gozo y hay necesidad por el que está en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene vida eterna. Y esa precisamente es la misericordia, ¿verdad? El dolor que me produce el estado de esa persona, porque yo estoy consciente que tengo a Jesús en mi corazón y por tanto vida eterna.
pero el que está a mi lado no. El que va ahí a mi lado en la combi, mi vecino, mi amigo, mi hermano, mi pariente, no lo tiene. Y esa es mi necesidad, ese es mi encargo, ese es el mandato que el reino de los cielos, que Jesús me pide, ir y predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que produzcas esa fiesta de júbilo allá en el cielo, para que éste pueda ir. Oigan esto, sin Jesús, sin Dios en mí, yo no puedo ir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque quiera, no puedo, porque no lo entiendo, porque no lo comprende mi mente, porque no lo percibo, porque espiritualmente estoy muerto. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bueno, Jesucristo, decíamos, ¿verdad? Juan nos habla de la parte divina, sabemos que Jesús es Dios. Y precisamente dice, fueron invitados sus discípulos, o sea, todo aquel que verdaderamente cree en nuestro Señor Jesucristo y le sigue. Todo aquel que verdaderamente quiere aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Fueron invitados a las bodas, a esas bodas que prefiguran esa fiesta allá en el cielo, porque las bodas son una fiesta y que dice que simboliza alegría bíblicamente hablando. Entonces, prefiguran esta fiesta que se celebra allá en el cielo por cada creyente que va al evangelio, que cree en Cristo Jesús. Dice, y faltando el vino símbolo de ¿qué dijimos? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, a son de broma, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer, que aún no ha venido mi hora? Jesús sabía perfectamente que María no le iba a entender, pero a mí sí me gustaría resaltar dos cuestiones aquí. María obviamente tenía algo que ver con esta fiesta, porque sentía la responsabilidad de la falta de algo. Es decir, cuando los que estamos, por ejemplo, aquí, que somos los que recibimos a las iglesias, pues estamos al pendiente de lo que les falta, ¿verdad? Entonces, sentimos esa responsabilidad y cualquiera se para y le da el lugar, y cualquiera le separa y lo lleva al baño, y cualquiera se para y lo asiste. ¿Por qué? Porque sentimos la responsabilidad. Entonces, seguramente María tenía aquí algún parentesco o algo con la familia de la boda, porque sintió esa responsabilidad y le dice a Jesús, oye, no hay vino. Y a mí me gustaría resaltar otra cuestión. Vean cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es un Dios huraño, ¿verdad? No es un Dios que muestra con severidad su justicia y santidad. Es un Dios que gusta de armonizar con nosotros, que se ríe, hermanos, de nosotros, de ver nuestra ingenuidad, de ver nuestra incredulidad, de ver cómo no entendemos la Escritura. Es un Jesús que quiere convivir con nosotros, que se ríe con nosotros, que está con nosotros. Y nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de esta boda. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Dice, aún no ha venido mi hora. Dijimos que estamos hablando de ¿qué? De sacrificio. Y le está contestando Jesús, ¿qué tienes conmigo? Ya me estás pidiendo el vino, ya me estás pidiendo mi sangre, pero aún no llega mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. María, obviamente, como muchas personas hablan de María como la madre de Dios, esto es falso. Era madre de Jesús, la parte humana de Jesús. Ella obviamente no podía obrar milagro, no podía obrar más que pedirle a Jesús que lo hiciera, ¿verdad? Y le dice, no hay vino, o sea, se ha acabado el vino. Entonces le dice, haced todo lo que Él os dijere. Allí estaban 6 tinajas. Decíamos que en la parte textual de la Biblia, pues 6 tinajas son de 6 recipientes que estaban allí. Imagínense las tinajas, ¿verdad? Imagínense ahí los tablones, porque antes no había mesas, todos gustando, todos conviviendo, Jesús con sus discípulos, porque fueron invitados también los discípulos. Entonces imaginemos el cuadro, bailando, gustando, y se acabó el vino. Y dice, estaban ahí 6 tinajas. La tinaja en la parte textual, hermanos, es tu cuerpo, nuestro cuerpo. Este cuerpo, tu cuerpo, el que tú ves. Esas 6 tinajas ya hablan del hombre.
El hombre, hombre, mujer, todos. Tinajas como recipiente, como tu cuerpo. Tinajas de piedra para agua. Hermanos, el agua simboliza la voluntad de Dios. El agua simboliza la voluntad de Dios. Espero que me vayan siguiendo, hermanos. Conforme al rito de la purificación de los judíos, aquí va a haber una purificación, y ahorita lo vamos a ver. En cada una de las cuales cabían, oigan esto, 2 o 3 cántaros. Entonces, imaginen ahí 6 tinajas. Y dice que cabían 2 o 3 cántaros. En Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esas tinajas representan ¿qué? Tu cuerpo. Las 6, el hombre, todos. Y dice, caben 2 o 3 cántaros. Si tomamos a Jesús como uno con el Padre, es un cántaro. Y viene un segundo o tercer cántaro, que sería el Espíritu Santo. Entonces, hubo un milagro aquí, ocurrió una conversión. Sucede un gran acontecimiento en estas bodas. Hay la conversión del agua en vino. ¿Qué significa esto? La voluntad del Padre, hermanos. Pero se traduce en 2 cuestiones. Una, que Jesús vaya al sacrificio. Esa era la voluntad de Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Jesús tiene que morir? Porque así tenía que ser. No había de otra manera. Y es la voluntad del Padre manifiesta aquí, que Jesús vaya al sacrificio. Pero a la par se da la voluntad del Padre para que tú, es decir, tú como tinaja, como cuerpo, entra ¿quién? Dice en Corintios, ¿que no sabéis que sois templo de Dios y que mora en ti el Espíritu Santo? Y dice Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo que te es dado. Es decir, tú como cuerpo necesitas a Dios en ti, a Jesús en ti y al Espíritu Santo en ti. Entonces, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que Cristo vaya al sacrificio y tú vayas al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? En fe. Entonces solamente el don de Dios producirá efecto en ti. Es decir, Dios hace todo, hermanos. Lo único que tú debes de hacer es decir sí. Ahorita hacía una oración mi hermano Polito, esperando, ¿verdad? Teniendo la esperanza de que algunos visitantes que lleguen por primera vez, pues quieran recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya vimos aquí, ¿verdad? Hay júbilo allá en el cielo. Si ahorita alguno hizo la oración, allá arriba hubo festejo. Allá los ángeles ahorita brincaron de alegría por ese pecador que se arrepintió, porque va a Cristo Jesús. No importa, hermanos, que no vengas aquí a esta iglesia. Ya Dios te llamará de donde estés y te va a hacer que tú te congregues a donde Él disponga que tú te tengas que congregar. Así es el Padre de bueno, así es el Padre de bondadoso, así es la grandiosidad y la majestuosidad del Dios Padre. Entonces, está diciendo aquí, tú como cuerpo necesitas mi voluntad, o sea, me necesitas a mí, Dios en ti. Y necesitas, dice, que habían 2 o 3 cántaros. 2, yo y el Padre uno somos. Entonces necesitamos también a Jesús. Y el tercer cántaro, entonces necesitamos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, vean esto, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Iba a haber una purificación, hermanos, y esa purificación es completa. Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos satura. Dios nos llena hasta arriba. Solamente necesita que tú le digas que sí. Y hagas lo que estás haciendo ahorita aquí. Quizá, hermano, ahorita no comprendas. Quizá ahorita no entiendas muchas cosas. Pero te estoy diciendo, Dios se encarga de todo. Tú no necesitas más que hacer esto que estamos haciendo aquí. Sentarnos a escuchar la palabra de Dios y permitir que en nuestro corazón llegue esa palabra. Y en algún momento, ¿verdad?, producirá esta conversión para que tú puedas ir al sacrificio y allá arriba haya fiesta de júbilo aún con los ángeles.
Entonces, les dijo, primero les pide, ¿verdad?, que lo llenen hasta arriba. Y les dice, sacad ahora y llevarlo al maestresala. El maestresala, pues, es obviamente el organizador de la fiesta. Es el que está al pendiente, el que administra, el que está supervisando, el que está llevando el control de todo el evento, de todo lo que sería esta fiesta. Entonces, le dice, llévaselo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Qué le llevaron? El agua. Y dice el 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿El esposo quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el esposo ¿de quién? De la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Esto hasta en la vida secular pasa, ¿verdad, hermanos? Vas a la Lupita, ¿verdad? Y primero te dan el vino más o menos. Después te dan lo que ellos quieran. Y ya después ya chupaste faro, ya no supiste ni qué pasó contigo. Aquí sucede algo parecido, ¿verdad? Dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vean lo que está diciendo aquí, hermanos. Todo hombre sirve el buen vino. Aquí estamos diciendo que está prefigurando una fiesta de júbilo, porque allá en el cielo se celebra cuando un pecador se arrepiente. ¿Y qué pasa aquí? Dice, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Cuál es el buen vino, hermanos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el inferior entonces? Recordemos que antes se hacía el sacrificio de animales. ¿Para qué? Para cubrir los pecados. Pero no se limpiaban. No podía producir esa sangre, esa limpieza de pecado. Era el vino de inferior calidad. Esto fue ordenado por Dios. ¿Para qué? Para que hicieran ese sacrificio de animales y ofrendaran por sus pecados la sangre de animal. Sí sabemos esto, ¿verdad? Entonces, dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Este pasaje me está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me está hablando de salvación. Entonces, me está diciendo que el agua, ¿qué debe de producir? Que la voluntad del Padre es que Jesús vaya al sacrificio, y que tú, como creyente, como nuevo creyente en Cristo Jesús, pues vayas a ese sacrificio. Entonces me está diciendo que el primer milagro, porque aquí dice, este fue el primer milagro que se realizó por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué me está diciendo la Escritura? Que el primer milagro que obra en tu vida el Dios Padre, es precisamente ¿qué? El sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que tú vayas a ese sacrificio. Y decimos, ¿verdad? Todo lo hace Dios. Nosotros no tenemos más que decir sí. Sí, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sí, creo en ti. Y sí, posando mi mirada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Viendo que nuestro Señor Jesucristo está entregando su vida y derramando su sangre para perdón de pecados. Porque solamente esa sangre redime tu vida del pecado. Venía entonces el sacrificio perfecto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que ese sacrificio de la sangre de animal solamente era el recordatorio de nuestro estado, espiritualmente hablando, de nuestro estado ¿qué? Pecaminoso. Pero viene el sacrificio perfecto, vas tú a la sangre de Cristo y dice, es el Cordero de Dios, ¿qué? El que quita el pecado del mundo. Dice, este principio de señales, 11, este principio de señales, o sea, este principio de milagros, hace Jesús en Caná de Galilea. Caná de Galilea
símbolo de ciudad de incredulidad. Dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum. Capernaum, ciudad, símbolo de incredulidad, símbolo de milagros. De milagros. Juan nos habla precisamente de siete milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes lo leen con calma, Él empieza a desarrollar varios milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos una cosa, hermanos, que el milagro es señal ¿para quién? Para los incrédulos. ¿Para qué? Para que crean. Para que crean. Pero para nosotros los creyentes, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es lo importante del reino de los cielos? El evangelio, la predicación. ¿Sí me entienden eso? El incrédulo necesita, y Jesús varias veces lo dijo, ¿verdad? Me buscan porque vienen por alimento, me buscan porque vienen por el milagro rápido, fácil. No me buscan a mí porque me aman, porque su corazón está, pero a kilómetros de mí. Jesús quiere que vayas a Él en fe, pero ahorita estamos viendo, ¿verdad?, cómo es ir a Él en fe, creyendo ese sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Porque este pasaje prefigura eso, ¿verdad? Y nos está enseñando ¿qué? La salvación. Y nos está hablando de sacrificio. ¿Qué simboliza la conversión del agua en vino, hermanos? El sacrificio. Es decir, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que Jesús fuera a la cruz. Él nos lo dio ¿en cómo? En sacrificio. Y luego la voluntad del Padre se manifiesta para que tú vayas al sacrificio de Jesús en fe. Y dice, fíjate, ya llegó la salvación, ya creíste en Cristo Jesús, ya recibiste en tu corazón el amor de Dios, ya recibiste al Espíritu Santo. Y dice, después de esto descendieron a Capernaum él y su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y dice, estuvieron ahí no muchos días. Decíamos que Capernaum, símbolo de ciudad de incredulidad, símbolo de ciudad de milagros. Y dice, viene lo que sería la purificación del templo. Ya recibí la salvación. ¿Quién es el templo, hermanos? Yo soy el templo de Dios. Lo dice Corintios. ¿Qué no sabéis que sois templo de Dios y morada del Espíritu Santo? Dice aquí, ¿verdad? Es una tinaja donde caben 2 o 3 cántaros. ¿Para qué? Para que suceda una purificación. Entonces, necesito como ser humano recibir a Dios, recibir a Cristo Jesús y recibir al Espíritu Santo. Y entonces va a venir una purificación en ti. ¿Cuál es esa, hermanos? ¿Cómo se realiza eso? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Estoy en Lucas capítulo 2 versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén, símbolo de la ciudad de Dios, donde estaba el templo de Dios, símbolo del pueblo de Dios. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. ¿Se acuerdan de este pasaje? Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes y los esparció, y las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Por qué? Porque dijo Cristo, escrito está que mi casa es casa de ¿qué, hermanos? De oración. Es casa de oración. Jesús viene y con azote de cuerdas saca toda idolatría. Dice aquí, bueyes, monedas, vacas, ovejas, palomas. Es necesario que el templo sea purificado. ¿Por qué? Porque ha sido manchado, porque está lleno de pecado, porque está entenebrecido y necesita que Jesús purifique. ¿Qué pasa, hermanos, cuando entra Jesús a nuestro corazón? Dice que hay una purificación, es decir, Él saca toda idolatría, porque dice que tiene un costo seguir a Cristo, ¿verdad?
Dice que tenemos que odiar a padre y a madre. Y no nos estamos refiriendo por los nuevos a odiar como odio, sino que Cristo primer lugar en nuestra vida. Cristo primer lugar, aún con nuestros hijos, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra familia. O sea, primer lugar, Cristo Jesús en nuestro corazón. Y entonces sí, ese corazón está preparado para poder ser purificado. Es un proceso, ¿verdad? Bien se establecía aquí, es un proceso. Pero en ese proceso va a haber una purificación. ¿Cómo ocurre esto, hermanos? Cuando llega el Espíritu Santo, la primera obra que hace en ti, como recipiente, como tinaja, como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como cuerpo del Espíritu Santo, es que Él te va a convencer al pecado. Es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Enseguida viene lo que se llama la santificación. Y enseguida, al unísono, empieza tu regeneración. Y los que han recibido a Cristo verdaderamente y que han creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, darán testimonio de esto, porque inmediatamente su conducta va a cambiar. Y ustedes se van a dar cuenta y van a decir, algo ocurrió en mí, mi sensibilidad cambió. Ahora necesito, por necesidad, la palabra. Nosotros no podemos estar si no estamos predicando, hermanos. Es una necesidad. Es una urgencia, es nuestra vida ya, es latir nuestro corazón cuando estamos aquí en la Biblia. Hace 2, 3 domingos yo les decía, se tienen que gozar de la palabra, se tienen que meter a escudriñarla y gozarla y disfrutarla y entenderla y amarla y quererla y desearla. ¿Por qué? Porque es Jesús quien te está diciendo, ve a mí a buscarme, llévame, llévame contigo en tu corazón. Es Jesús quien se manifiesta, hermanos, a través de nuestras ideas, de nuestro sentimiento, de nuestro ser, cuando decimos, necesito de la palabra, necesito predicarla. Y decíamos, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del cielo? Que se predique el Evangelio. Es la prioridad del cielo, hermanos, que se predique el Evangelio, que allá se produzca, pero a cada segundo, una fiesta. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepintió. Esta enseñanza, hermanos, estamos hablando de unas bodas, estamos hablando de una fiesta. En esa fiesta hubo un milagro, se convirtió el agua en vino. ¿Qué simboliza esto? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad del Padre se hace manifiesta. ¿Por qué? Porque era su voluntad que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Y a la vez, ¿cuál es? Que tú vayas a ese sacrificio, que verdaderamente creas en Cristo Jesús en fe, inicialmente en ese sacrificio. Ya creo en Jesús. ¿Recibes así? Sí, lo recibo. Señor, te recibo en este momento. Ok. He visto hermanos con su crucesota aquí. Y dice, mira, hasta traigo mi cruz. Está perfecto, bendito sea Dios. Y gloria a Dios. Pero en tu corazón está. Y viene la otra parte, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuántas veces has producido esa fiesta allá en los cielos, hermano? Porque le has predicado algo en el Evangelio y lo has convertido, lo has logrado que se arrepienta. ¿Cuántas veces has producido esa fiesta? Entonces, pongamos las cosas como son. ¿Somos cristianos o creemos creer en Cristo Jesús? Aquí está siempre lo he dicho, ¿verdad? Parece receta. Tienes que ir al sacrificio de Jesús. Él ofertó su vida ahí por tu vida. Él ahí te dio salvación por tus pecados, para evitar que vayas a condenación al infierno. Ahí es donde empieza, hermano, tu creencia, tu fe. Él derramó, por eso estamos agradecidos, por eso vivimos, hermanos, decía Pablo, mi vivir es Cristo y mi ganancia, ¿qué es? Morir. Razón en eso. Ya tengo la vida eterna, ya no necesito más, ya estoy purificado, ya empezó mi proceso de santificación, ya empezó mi proceso de regeneración, ya tengo al Espíritu Santo, ya no tengo nada que hacer aquí. Es un gozo, hermanos, poder compartir con ustedes esta palabra, y espero haber tenido la destreza de poder haber traducido esta enseñanza para que en su corazón llegue y los edifique. Y verdaderamente, hermanos, si aún no han logrado ir a Cristo Jesús,
ya conocen el camino. Él allí dio su vida por ti. Y por eso debemos amarlo, por agradecimiento, porque Él, sin conocerte, sin saber que existías, Él dio la vida por ti. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por esta bella palabra. Y te ruego, bendito Padre, que aterrice en el corazón de cada uno de mis hermanos, para efecto de su crecimiento, Señor, y de su madurez espiritual. Y que les permitas, bendito Padre, abrir sus ojos espirituales. Y que ese corazón, bendito Padre, que entenebrecido está por tanta podredumbre que hay en el mundo, les permitas, bendito Padre, que ese corazón reciba, Señor, esta palabra. Y llega a esa sensibilidad de poder producir fe en su ser, en su corazón, bendito Padre. Porque solamente, Señor, tú en Él vas a producir la fe para poder ir a Cristo en ese sacrificio que Él realizó por nosotros ahí en la cruz. En esa conversión que se hizo del vino, del agua en vino, que significa precisamente eso, el sacrificio que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Mi alma te alaba, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo clamamos, te lo pedimos y te lo agradecemos todo esto. Amén.